Familia linda, buenas noches, los que están en Europa, bienvenidos todos, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes. Y por acá decían que no podían ver lo que estaba, pues porque no estaba prendido, no había llegado. Pero bueno, disculpen la tardanza, pero bueno, algunas cuestiones técnicas luego no me permiten empezar inmediatamente a tiempo. Bienvenidos todos los que van llegando, bendiciones y de verdad de todo corazón. Yo feliz de estar con ustedes. Andrea, ¿qué tal? Miembro del canal, ¿cómo estás, hermanita? Dice, hola Alex y familia, bendiciones. Y bueno, pues en un ratito más estoy con ustedes con sus preguntas y respuestas. Trista Falcón, ¿qué tal mi chío? Miembro del canal también, bienvenida hermanita. ¿Qué tal? Víctor Ahumada, ¿qué tal mi hermanito? Abrazote grande del corazón. Buena tarde para todos, Alex, igualmente hermano. Ok, ya no conté las preguntas desde que trae la corbata. Ok, sí, perdón, la corbata dorada sigue presente. No me la puedo poner porque pues me incomodaba un poquito con lo que traigo puesto, pero bueno, ahí está colgadita y significa que no puedo. Y sí, efectivamente, triste, alcancé a leer al principio, alguien preguntó, Alvis Villegas, lo siento mucho hermanita, no puedo contestar tu pregunta. Si alguien quiere saber puedes encontrar respuesta en videos anteriores. Puedes ver los videos de un año para acá, de hecho de julio del año pasado para acá, hasta hace todavía unos, vamos a decir que es de julio a julio, como un año. Ahí puedes encontrar tanto en videos subidos como en vivos, puedes encontrar respuesta a tu pregunta, hermanita, pero en lo personal ahorita ya no puedo yo contestar este tipo de preguntas por las cuales me estás preguntando. Pero bueno, familia del corazón, vámonos con, dice el título de hoy. Esta es la batalla final. La revaluación de valores RB es solo el comienzo. Nos vamos a ir duro con la información. Hubo cosas interesantes. Hace rato recibió el presidente Güero de las Trompetas. Y le digo presidente porque ahí en Estados Unidos no importa que ya no estén en el cargo, se les sigue llamando presidentes. No es un error. Ahí se les llama todavía presidentes. Puede ser el presidente Carter, el presidente Nixon, o sea, allá le siguen diciendo presidentes. Entonces el presidente trompudo de las trompetas, que ese nombre no puedo decirlo, porque luego me lo censuran aquí, recibió a Volodymyr Zelensky. Viene pidiendo apoyo o que no lo castiguen tan duro. Zelensky dice que viene a hablar con los dos candidatos a la presidencia. Pero el modo como lo trató el trompetas creo que viene por un jalón de orejas duro. Entonces yo creo que más bien ya sabe quién va a ganar. Y definitivamente no me vayas a tratar muy duro, muy feo. Pues lo siento, pero si viene a pedir apoyo para que le sigan financiando su batalla, creo que está perdido. Pero bueno, suerte y que sea lo mejor para ambos países, ¿no? Es lo que cuenta. Ahí les va. Lo siguiente es compartido por el canal de la letra 17 del abecedario. Ya saben a qué me refiero. Si no saben a qué me refiero, cuenten las letras del abecedario y van a saber de qué se trata. ¿Quién compartió esto? Los banqueros fraudulentos. Déjenme bajar un poquito el micro. Ahí así, creo que sí, ya me veo mejor. Los banqueros fraudulentos, las élites corporativas y los títeres políticos se enfrentarán a la justicia por sus crímenes contra la humanidad. Esta es la batalla final. El RB es solo el comienzo y los militares están asegurando que las élites pierdan su control para siempre. Estamos al borde de un nuevo mundo, uno donde la gente toma el control. Ojo, con esta información muy buena. Con el colapso inminente del dólar fiduciario estadounidense, el sistema financiero cuántico ya estaba operativo con nodos QFS ocultos integrados con la cadena de bloques de Rafidain. No sé qué se ve con bloques de Rafidain, para eludir a los bancos centrales de todo el mundo. Eso puso el último clavo en el ataúd financiero de la élite del estado profundo de la cábala y los enterró para siempre. Sin embargo, hubo demócratas y otras élites globales que no se dieron por vencidos. El lunes 23 de septiembre de 2024, durante la emisión de votos para las elecciones de 2024, los demócratas fueron sorprendidos rompiendo sellos y sacando tarjetas de memoria de las máquinas de votación. O sea, los cacharon haciendo trampa. Mientras tanto, la Hillary fue entrevistada en televisión por Rachel Maddow, pidiendo que los partidarios del güerito de las trompetas fueran encarcelados por compartir lo que ella clasificó como desinformación. ¿Cómo la ven? Mientras que al mismo tiempo la campaña de Mascarilla Harris
admitió que llevó a cabo un esquema masivo de desinformación en línea con la ayuda de Google. Google afirmó que una falla en su sistema permitió a la campaña de Mascarilla Harris publicar titulares falsos que parecían originarse en AP y Reuters. Como ven. Para colmo, la mascarilla Harris fue grabada en video diciendo que acabará con la libertad de expresión, casi al mismo tiempo que un demócrata de Nueva York pedía que los partidarios del Güero de las Trompetas fueran internados en campos de reeducación. ¿Cómo ven esto? Mientras tanto, el miércoles 25 de septiembre de 2024, tropas de élite estaban llegando en masa a Estados Unidos, procedentes de alianzas militares secretas, preparándose para el ataque final para desmantelar el cabal. Las bases de Nevada, Colorado y California eran fundamentales para las operaciones encubiertas, con fuerzas especiales como la Delta Force y los SEAL de la Marina a la cabeza. Fort Bragg, Carolina del Norte, es actualmente el escenario de la mayor concentración militar desde la Segunda Fiesta Mundial que hubo. ¿Cómo ven? Bueno, ¿no? En las últimas 48 horas se han trasladado a Fort Bragg nuevas unidades de la 82 División Aerotransportada junto con la Task Force Orange, entre paréntesis, la unidad de recopilación de inteligencia más secreta del Pentágono. Estos 50,000 soldados estadounidenses recibieron el apoyo de unidades especializadas adicionales procedentes de Europa. Fuentes confirman que la Legión Extranjera Francesa y los comandos alemanes KSK han sido insertados en la ciudad de Nueva York y Washington D.C., en preparación para los arrestos de alto perfil de miembros de élite del cabal, incluyendo banqueros, políticos y magnates de los medios de comunicación. El ejército canadiense ha movilizado a agentes de élite de la Fuerza de Tarea Conjunta 2, JTF-2, en el estado de Washington y Montana para ayudar en las operaciones dirigidas a figuras políticas controladas por el cabal en el noroeste del Pacífico. Los objetivos más importantes incluyeron DOMS, que son las bases militares subterráneas profundas, ubicadas bajo el Aeropuerto Internacional de Denver, Cheyenne Mountain y Dugway Proving Ground. Washington D.C., Nueva York, Los Ángeles y Chicago fueron los principales objetivos de los arrestos masivos, aunque se extenderían a los 50 estados. Cada capital estatal será atacada simultáneamente con unidades de la Guardia Nacional listas para respaldar a los alguaciles federales si ocurre alguna resistencia. Unidades especiales de Rusia y Brasil han llegado a Texas y Florida para ayudar en las operaciones destinadas a derribar las instituciones financieras del cabal que están incrustadas en las principales ciudades como Miami, Dallas y Houston. Protegerán los centros financieros y se asegurarán de que la riqueza de las élites regrese al pueblo. Perdón. A principios de septiembre de 2024, los líderes militares del cabal fueron detenidos mientras asistían a la cumbre de la OTAN en Bruselas. Esto, como les dije, fue compartido por el canal de la letra 17 del abecedario. Ahorita seguimos con lo demás. ¿Cómo ven? Tamaño notición que les tengo. Y esto, de todos modos, hay que tomarlo con pinzas, familia, pero como esto no va a salir en las noticias de medios masivos, son cables que se han conectado y noticias tras bambalinas. Nadie tenemos la verdad con nosotros, pueden creerlo o no, es cuestión de cada quien. Permiso. Vámonos con sus preguntas. Por favor, preguntas relacionadas con el tema. Y preguntas como la que hizo Alvis Villegas, perdón, no puedo contestarlas por la cuestión de la corbata roja. Los que me siguen ya saben de qué se trata. Y voy a leer sus comentarios de verdad al ratito que tenga chance, al ratito que pueda. Porque, pues bueno, ahorita estoy tratando lo más que puedo de contestar preguntas. Vale, a veces no me gana el tiempo y a veces no puedo. Pero sus comentarios más al rato anoche con todo gusto los leo o más tarde mañana. Vale. De todos modos, bienvenidas todas sus bonitas vibras para sus servidores, abrazos, de verdad, muchísimas gracias familia. Y bienvenidos todos los que van llegando. Ok, por acá.
Dice Armando Ruelas, pregunta hermano Alex, ¿seguirán existiendo los abogados y los jueces cuando entren de Sara Gesara? Ya había contestado esa pregunta, pero en otros en vivos, pero no, no hermanito, lo más probable es que cambien de giro. ¿Por qué? No tanto por Sara Gesara, sí tiene que ver, pero más que nada por el QFS. El sistema cuántico financiero no solamente va a ser financiero, les había comentado que va a participar en varias cuestiones en la vida del ser humano. Entre ellas, la justicia. ¿Por qué? Porque el QFS tiene la capacidad, precisamente, de saber en tiempo real, en segundos, en el mismo instante, si una persona es culpable o no. Recordemos que escanea el ADN, sabe las emociones, sabe las intenciones de las personas. Y si alguien es presentado a vamos a llamarle un juzgado, inmediatamente, si le preguntan al QFS, le escanea, y va a decir, esta persona no cometió este delito. Quien la cometió fue fulano de tal y está escondido en tal lugar, y lo que le robó fulano de tal está en tal lugar. Para que los manden inmediatamente. No va a haber dónde esconderse. Por lo tanto, no van a ser necesarios. Entonces, pues todas estas cuestiones de leyes, toda la gente que se dedicó a estudiar leyes, como les dije en un video anterior, mejor vayan buscando en qué entretenerse en otra cosa. Ojo, van a ser todos los que ya estudiaron, oye, ¿qué va a ser de mi vida si yo estudié leyes? Les van a dar oportunidad de aprender algo más, capacitarlos en otras cuestiones y dedicarse incluso unos que ni siquiera les gustan las leyes, lo estudiaron por darle gusto a los papás o porque era bueno para dejar buen dinero, entonces van a ser reeducados en algo que les guste mucho hacer. Pero gracias, sus servicios no van a ser necesarios. Muchas gracias por los que son derechos, que son muy pocos, y toda la bola de corruptos, mejor escóndanse, que de todos modos no van a tener en dónde, ¿vale? Entonces todo va a cambiar y para bien del ser humano. Espero haber contestado bien tu pregunta, Armandito. Pero bueno, ¿sí era Armando? Sí, Armando Ruelas. Ok, vámonos para acá. Híjole, creo que este mouse sí me está ayudando. Les digo que luego estaba leyendo algo, luego se me bajaban todos los comentarios. Cambié el mouse, creo que el mouse el que no me estaba apoyando. Ya cambié mi mouse, y está. Creo que está mucho mejor. Ok, vamos a ver otra pregunta por acá. Aquí está. Dice Víctor José Aristizazab. Dice, ¿es conveniente tener mercancía para vender después de la revaluación? Pues Víctor, no sé a qué mercancía te refieras, mi hermano. Si es mercancía chueca de la que es ilegal, pues seguramente va a ser más ilegal todavía. Pero si es mercancía, pues es que depende de quién, ¿no? Me gustaría que me hicieras más específica tu pregunta. Ojalá tenga chance de contestártela, mi hermano. Y si no, únanse al canal de Telegram, por ahí me pueden preguntar, ¿vale? Ya saben que la única condición para entrar al canal de Telegram es que tengan primero activado su nombre de usuario en su Telegram personal. Y de ahí ya pueden entrar, le dan clic. Después de eso, le dan clic en cualquier video de aquí del canal. En la descripción está la liga del canal. Entran y si ya tienen su nombre de usuario, ya con eso pueden comentar. Ok. Ok, Benito, perdón, parte de tu pregunta no la puedo contestar, mamá. Ok, por el corbata dorada que está presente ahí atrás, ahí está. Armando también continúa con otra pregunta. Dice, cuando entre todo esto en Sara Gesara, las deudas bancarias, así como las tarjetas de crédito, se disolverán hasta donde se sabe. Sí, mi hermano, todos esperemos que sí. Pero si no ha habido otros informes, sí. Vamos a ver por acá. Vamos a ver si le sigo con lo demás. No, vamos a contar un ratito más de preguntas. En lo que me voy buscando, ahorita les comento. Bueno, aquí encontré una. Ok, José Luis Escobar pregunta, ¿qué se sabe del día 1 de octubre y qué puede llegar a pasar? Mi hermanito, son varias cosas que están en supuestamente. Yo lo dejaría en supongamos. Chécate el video que subí. Anteriormente, no me acuerdo si no fue en el que le subí de la 16ª o 16ª Estatuto de Bendición para la Humanidad. El anterior, el video que le subí en la semana, hablo precisamente, y de hecho es el título, algo del 1 de octubre. Entonces, chécalo por favor, ahí puedes contestar tu pregunta, porque son varias cosas, pero tomarlo con pinzas, vale. Quien da fechas, acuérdense que, bueno, tengo demasiados fuentes que están asegurando que algo pasa el 1 de octubre, entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre. Pero yo me la llevo con pinzas, no quiero asegurar nada hasta no ver, no creer, ¿no?
Mejor vamos a ver, porque ya es mucho tiempo, muchos años como para estar dando fechas, poniéndole alegría a la gente y luego no pasó, ¿qué onda? No, pues no se vale. Mejor vamos a esperar a que pase. Pero si quieres saber qué va a pasar, pues chécate ese video, ¿vale? Con todo el cariño, Ofelia. Gracias, Normita, por tu comentario. Vamos a ver por acá. Trista Falcón dice: se extrañó el envío la semana pasada, pero ya está la vuelta. Gracias, gracias, mi chío. Y pues sí, yo también extraño estar con ustedes, pero hay veces que el tiempo, el esfuerzo, las ganas, no tanto las ganas siempre tengo que estar con ustedes. El problema de las cosas que uno tiene que resolver, cuestiones técnicas, luego a veces no nos da para poder, pero en la medida de mis posibilidades, yo los viernes acá estoy a las 2 de la tarde, en horario de Ciudad de México, vale. 9 de la noche ya en Europa, según yo. En serio, lo extraño bastante, gracias María Yolanda. Ya inició el live, ya. Dice Ana Rodríguez, ya inició el live, ya inició. Ya tenemos 15 minutos que iniciamos, pero bueno. Igualmente, Josefina, vamos a ver por acá. Bueno, creo que sí. De que estamos muy cerca de todos estos asuntos de revaluación, de muchas cosas de Gesara Mesara. Créanme, familia, que sí. Falta muy Dele Chavira, buenas tardes, amita. Dice: buenas tardes a todos, qué gusto verte de nuevo en en vivo. Bendiciones, ajo. Delia es miembro del canal también. Andrés Cuetlachi también es miembro del canal. Saludos y bendiciones, hermano. Igualmente, mi hermanito. Para los miembros. Ok, permítanme, es que se me fue. De todos modos se bajó, no era el mouse, de todos modos de repente se me baja. Donde me quedé, me baja YouTube, me manda hasta abajo de los comentarios. Entonces me pierdo un poquito, pero déjenme ver. Ok, creo que aquí me quedé. Bien. Por acá, vamos a ver otra preguntita. Bueno, si no hay más por el momento, comentarios les dije que a rato los leo. Dice Trista Falcón: Antonio Maldonado, recuerda que Alex ya no contesta esas preguntas desde que trae la corbata dorada, pero puedes buscar información gracias, lo que les había dicho. Muchas gracias, mi chío. Muchos thank yous por acá. Dice buena pregunta. Blas, ¿ganará Trump? Perdón, el güero de las trompetas. No se sabe, mi hermano, pues todo por donde le busques, si quieres ve, chécate cómo van las estadísticas y todo pinta que sí. Si no te cae bien Trump, pues andas un poquito perdido. Si te cae bien, pues vas por el camino correcto, ¿vale? Entonces no es porque yo sea partidario de Trump, yo lo que quiero que el que llegue haga bien las cosas, pero lo que es el Partido Demócrata, que está con el lado del cabal, pues no es bueno, no es ni conveniente que gane. Entonces va a ganar, pero bueno. Ok, pero no estoy de su lado, no, en serio, hay muchas cosas que sinceramente a mí no me gustan de Trump, pero los hechos hablan por sus palabras. Que como ser humano, a veces algo que deja mucho que desear. Quizá no ha hecho su trabajo interior, pero en lo que está con la alianza, por lo menos eso me llama la atención, y eso de las cosas que ha hecho hablan por sí solas, hechos, no palabras. Acuérdense lo que hizo en los 4 años que estuvo. Y viene por más, y ahora va por más. A barrer con todo. Pero bueno, espero que sí. Ok, Harold Enrique Vaquero Oñate. Dice: buenas tardes, hermano Alex. Buenas tardes, Harold. Paz inverencial. Una pregunta: ¿qué pasará con nuestros niños y jóvenes cuando se dé el evento? Híjole, mi hermano, es que el evento, acuérdate que son varias cosas, muchas cosas. No sé a cuáles partes del evento o los eventos te refieras, porque no podría contestar tu pregunta con tan poquita información. Depende de qué tipo de evento te refieras. El evento del Gran Flash Solar, el evento de la revaluación, el evento de que entre Gesara Mesara, el evento de la caída de los bancos, el evento de la caída de la economía a nivel mundial, el evento del que pase a Patrón Oro, el evento del cual no les puedo hablar por la corbata dorada. O sea, hay muchas cosas. Por favor, nada más un poco más específico, ¿vale? El evento también, que es parte de Nesara Gesara, de sacar a la luz pública todas las más de 6,000 patentes que están ocultas al mundo. ¿Cuál de todo eso, mi hermano? Entonces, sí no podría contestarte exactamente tu pregunta, pero yo que hubiera querido, sí. Trata de ser más específico, porfa, o más abajo vuelvo a escribir. Dije: Alejandra Barbalat: hola Alex, ¿habrá divulgación?
Pues si te refieres al documental que van a, que no puedo decir el nombre, pero las iniciales, ¿no? Pero ya sabemos que es en inglés sería X, de huevos, o sea, X, V de bacon, de tocino, y S de seed, de semillas, como lo dijo el huevo de las trompetas. Si te refieres a esa divulgación, al documental que van a pasar, ese documental que dura 8 horas, que van a pasar 3 veces al día, o sea, las 24 horas del día va a estar pasando, sí va a haber, definitivamente. ¿Cuándo? No se sabe todavía. Que por ahí unas fuentes están asegurando que a principios de octubre ya. Entonces, yo tengo que tomar algunas medidas también, porque yo tengo a principios de octubre ceremonia, y si no va a haber internet, pues la bronca va a ser comunicar. Los que saben llegar al centro holístico, les digo, pues ahí nos vemos. De una vez, ahorita que hay internet, les aviso, los que saben llegar pueden llegar, y los que no saben cómo llegar, pues espero que encuentren cómo. Bueno, pero en fin, el chiste es de que yo les voy a dar antes la información para que vayan viendo cómo llegar. Si no, les voy a explicar antes, pero bueno. Acuérdense que Telegram, y se nos ha dicho, no sabemos, que tanto Telegram como Signal van a seguir funcionando en modo de Starlink. Van a hacer se cree que van a tomar Wi-Fi directamente gratuita de Starlink. Entonces esos van a ser como WhatsApp y todo lo de Grupo Meta es el cabal. Entonces va a ser desconectado. Eso es mucho más probable. ¿Ok? Entonces, pues eso de que va a haber divulgación, Alejandra, pues sí, es probable. ¿No? ¿Cuándo? No se sabe. Ok. Alguien más que no vea nada, Claudita Lilo, que como les dije, todavía no entraba, pero bueno. Alejandro desde aquí, Caracas. Gracias por sus bendiciones. Bonita vibra para su servidor. Bienvenidos los que van llegando. ¿Qué otra pregunta? Ok, Leonel Ibarra García. Pregunta, esta es buena pregunta. ¿Tendrá sentido seguir trabajando para tener dinero cuando entre todo esto? Pues, mira, Leonel, obviamente, muchas personas, mientras haya merecimiento, una mala persona no le van a dar nada. Van a tener que seguir trabajando por dinero cuando no se merezcan todas las bendiciones que vienen, de verdad. Gente que no ha hecho su trabajo interior, que ha hecho mal. Si no a la humanidad, por lo menos se ha robado una casa por ahí, fingió este ejemplo siempre lo digo porque hay mucho coraje, que gente cuando le han robado su casa, por decir, si no un banquero que les hayan quitado su casa por falta de pago, algún pariente que metió unos papeles chuecos en una herencia y se quedó con la casa cuando no le correspondía, gente que ha hecho tranzas, ha robado dinero en su trabajo, ha hecho fraudes, no les va a tocar, van a ser arrestados, y si no, por lo pronto van a pagar el dinero que deben, hasta que paguen lo que se debe, valga la redundancia, pero ellos van a tener que seguir trabajando, así es que o se portan bien o a seguirle chambeando como siempre. Quien tenga dinero de las bendiciones de Gesara Nesara, sí, o sea, entendamos una cosa, nadie va a ser millonario, no, todos vamos a ser millonarios, no. Va a haber suficiente para pagar deudas que van a ser perdonadas, entonces va a quedar más, pero aquí la cuestión es porque por amor se va a trabajar a los demás. Se va a pagar muy bien, como para que no se te acabe lo poco mucho que vayan a estar dando Gesara Nesara, ¿vale? Y en trabajos que te guste mucho hacer. Entonces, la gente que tenga trabajos muy pesados, que a la fecha muchos se los consideran degradantes, no hay trabajo degradante, sobre todo los de limpieza, plomería, carpintería, todo esto que son trabajos pesados que no cualquiera los hace, van a ser muy, pero muy bien pagados. A pesar de que estas personitas tengan su bendición de Gesara Nesara, se les va a pagar muy bien, para motivarlos a que continúen con un servicio muy necesario para muchas personas. Ojo, en lo que van entrando tecnologías. A lo mejor dices, oye, está escasísimo, ya todo el mundo, la gente no le gusta ese trabajo porque es muy pesado, aunque le paguen mucho no quiere hacerlo. Posiblemente con las nuevas tecnologías ya no haya necesidad. Y se dedique la gente a algo más constructivo, algo más hermoso, que más les guste hacer. Créeme, hay gente que sí le gusta mucho esos trabajos, ama su trabajo, algún plomero, algún carpintero, ama su trabajo, entonces digo, qué mejor que aparte de que recibe una bendición de Gesara Nesara, todavía está haciendo su trabajo que le gusta y le pagan muy bien. Se trata de motivar. Va a haber condiciones también, va a haber ciertos condicionantes
para la gente en las empresas, que les va a ayudar a motivarlos a seguir trabajando en esa empresa, pero de otro modo. Las jornadas laborales hasta donde sea ya no van a ser de 8, 10, 12, 16 horas de trabajo. No. 5, dicen que de 4 a 6 horas máximo, como 6 horas, para que puedan estar con su familia, leer, hacer algo más constructivo y ganando bien. Por eso es importante y sí se va a seguir trabajando. ¿Ok? Entonces, por acá. Espero que haya contestado bien tu pregunta, Leonel. Y bueno, seguimos por acá. Dice, también Leonel Ibar, ¿qué opinas del canal La Verdad que se Desvela? Creo que he escuchado muy poquito. No te podré dar mi opinión, Leonel. Voy a tratar de acordarme del nombre, o revisándolo, cuando revise las preguntas voy a acordarme, lo voy a tomar en cuenta y me voy a meter para ver qué tal. Nada más una cosa, Leonel, como siempre les he dicho, aunque no lo he checado, perdón que está un poquito chueco la diadema, pero ya. Aunque no lo he checado, siempre vean que si en un canal les meten miedo, les dan fechas que no se cumplen, ¿para qué carajo seguirlos? ¿No? Ni te deben de meter miedo porque la alianza nos va a tener aterrorizados. Por ahí muchos dicen es que tiene que haber una tercera fiesta mundial para que todo cambie. No, va a haber limpiezas. La alianza se trata de que va a ser el menor susto posible de todo lo que viene, para que sea en armonía este cambio. Que gente que ni siquiera se va a enterar. Gente, como les acabo de decir al inicio, lo que les leí al inicio, no sale en televisión, no sale en radio. Todo esto es tras bambalinas. Y, obviamente, nos vamos a enterar después con el sistema de transmisión, ese documental que van a pasar, nos vamos a enterar por ese lado de todo lo que se ocultó. Entonces simplemente canales que les metan miedo, que den fechas que no se cumplen, no valen la pena. Y que estén bien fumados, ¿no? Que de repente salgan con que el presentador, quien está hablando, diga que él viene del futuro, que él es canalizador, que él tiene un don, y que varias cosas que no sean muy congruentes. No les hagan caso, no pierdan su tiempo. Lo más probable es que sean desinformantes, aunque sea muy bonito, hable con mucha paz. Ahí estaba Sadhguru, que era un tipejo pagado por el cabal para que abriera el hocico, disfrazado de hindú. No, sinceramente, y comprobado. Entonces les digo, no les digo cómo lo comprueban. Este tipejo promovía las aplicaciones en el brazo. Dígame qué gurú de la India promueve eso. El Sadhguru, así se llama su canal de YouTube. No sé si exista todavía, pero no, son desinformantes. Ojo, un desinformante te va a decir verdades revueltas también con mentiras para confundir lo que les vibra en su corazón. Ni lo que yo les diga. Si les vibra, qué bien. Si no les vibra lo que yo les digo, adelante. Todo el mundo, nadie tiene tenemos la verdad con nosotros, y mejor investiguen. Métanse más a fondo con lo que yo les digo, no se lo queden. Investiguen nada más. Dale. Ok. Por acá, ok, déjenme ver qué más por acá. Bueno, creo que ya casi nos vamos ahorita con la siguiente lectura. Vamos a leer un poquito más de preguntas. De Venezuela. Dice Cris Cedeño, yo creo que dice Cedeno. Saludos y bendiciones. Pregunto cómo están las condiciones de Venezuela para implementar GESARA aquí, que tanto se necesita. Mira, Cleris, tiene que eliminarse el cabal de Venezuela. Desgraciadamente o agraciadamente, Venezuela tiene demasiada riqueza en el subsuelo. Hablando de petróleo, platino, aluminio, tienen muchísimo. Y eso fue muy suculento para los del cabal. Por eso los tienen como los tienen, al igual que en Cuba, al igual que en varios países pusieron un dictador para confundir y quedarse con todo. Por sus hechos los reconocerás. ¿Vale? Yo no hablo de política, yo sé cómo está la cosa, cómo está con Venezuela, cómo está moviendo las cosas. No puedo hablarlo por cuestiones me bloquean el canal. Y aparte no quiero generar, más que bloquear el canal, me generaría con mucha controversia. Pero nada es lo que parece. Lo que ves en país, en Venezuela, no es lo que parece. Entonces hay que ver un poquito más a fondo. Ya les di pistas, ¿no?
Ya les di pistas. Si, no, lo único que les voy a mencionar es que si los que queden, que dicen que realmente ganaron las elecciones en Venezuela, no sueltan el petróleo para los de las élites, habría un golpe de Estado en Venezuela. Ahí te darías cuenta quién tendría la razón. Ojo, son las élites quien tienen a Venezuela, sí, el cabal. Vale. Y no es porque esté a favor de que está ahorita. No. Quizá también se le subió el poder y está haciendo de las suyas. Será juzgado también. Todo hay que ver los dos lados. Cuando uno quiere aprender bien algo, hay que ver los dos lados, no solamente polarizarte. Pero bueno, es cuestión ya de política y no quiero indagar, meter más asuntos ahí. Pero porque no es, el canal no es de política. ¿Ok? Leonel Ibarra pregunta, ¿México formará parte de la Agenda 2030? No, definitivamente no. La 4T no está diseñada para esa agenda. Ya vieron varios, lo que sí siento que el presidente tenía que haberse parado allá en la ONU, al igual que Milei, al igual que otros 5 que le pusieron a la ONU como lazo de cochino. Pudieron hablar porque el cabal ya no tiene tanta fuerza, por eso abrieron la boca como la abrieron, tuvieron buenos pantalones para hacerlo. En fin, vean los discursos de los presidentes de la ONU. ¿Vale? Yo ya les subí un video en donde aviso precisamente de Milei, lo que habló ante la ONU. Me hubiera gustado mucho que López Obrador se hubiera parado a decirles 2, 3 frescas allá. Creo que porque ya va de salida, ya es más grande el señor, ya no lo hizo, pero hubiera estado muy bien. Me hubiera gustado mucho oírlo por ese lado. No lo hizo. Pero eso no quiere decir que México esté en la Agenda 2030. De hecho, para nada. Esa agenda, es más, te digo algo, Leonel, no se va a cumplir. Así definitivamente. Todo lo que tienen pensado hacer no se va a cumplir. Gracias, Fidel. Igualmente, Fidel. Bendiciones, mi hermanito. Por acá, otra pregunta. Bueno, ya nos vamos con lo siguiente que quiero leerles. Bueno, aquí hay una más. ¿Qué dice Tomás Sanatore? Buenas. Contento de estar por primera vez en vivo. Bienvenido, Tomás, a esta gran familia de luz y amor. Dice, ¿qué queda después de esto para las colonias Estados Unidos? Después de esto. De que entren los cambios, me imagino que te refieres a cuando entre Gesara Nesara y todos estos eventos que están por venir. Mira, hay una posibilidad muy ligera, y esto poco lo he comentado, de que cada estado se zafe de Estados Unidos y se vuelvan países independientes. O sea, 52 países, son 52 estados, ¿no? O 52 estados, no me acuerdo cuántos son Estados Unidos. Se cree que pueden llegar a, si no todos, por lo menos una buena parte de Estados Unidos se vuelvan países independientes. Que sería excelente, sinceramente. Y otra es de que pues hay que limpiar la lombriz que tiene metida Estados Unidos, como les dije. Por ahí les subí una información en donde pareciera que yo acuso a los estadounidenses, no, pero las élites están metidas ahí. No son malos hermanos de Estados Unidos, estadounidenses, pero que hay muchas cosas, hay mucho racista y todo eso, pero bueno, esto ya se acabará. Pero vamos, no es la gente, son las élites, están metidas ahí y tienen que acabar con ellas. No solo están en Israel, no solamente la cabeza de la serpiente era Israel, es Estados Unidos también. Es vamos a llamar que es una víbora, una serpiente de varias cabezas. Pero quedan muy poquitas, vale. Igualmente ¿qué? Starseed, con todo el corazón. Ok, creo que hubo una desconexión y se volvió a conectar el chat. Qué bueno. Ok, Antonio Maldonado, no hablemos de política, mi hermano, y ya no existe ni la derecha ni la izquierda. Quien piensa todavía que hay izquierdas y derechas, está totalmente equivocado. Ya no hay, eso ya no existe. Ok. Existe la silla de la verdad. Dice, hay un anónimo aquí que dice, está relacionado a lo que se dice la silla de la verdad. Si te refieres al QFS, yo creo que sí. Dice, no entiendo. Igualmente, que Dios te bendiga, Beatriz Natalia. Bueno, vámonos con lo que sigue. Quería leer lo siguiente, familia. Esto es inspirador, y para pensarlo muy bien acerca de todos estos cambios. Lo siguiente es compartido por Hem Finch. Traducido. Dice, necesitamos dar un paso atrás
y ver dónde estamos ahora desde una perspectiva de lo que sabemos en nuestro corazón y alma? ¿Es una fe y una creencia absolutas y ciegas? Muchos no tienen tan profundo conocimiento dentro de ellos como para comprender incluso lo que eso significa, pero es que dentro de cada uno de nosotros todavía está aquí. Ahora, después de todos estos años, sabemos que somos tan bendecidos y sabemos que ninguna sombra de duda, sabemos sin ninguna sombra de duda el sentimiento exacto que hay en nuestro corazón. En realidad no es una elección, no hay vuelta atrás. Ya sea que vayas a decir, pero no recuerdo haber elegido hacer esto. Bien podría ser uno de nuestros recuerdos, no solo lo que solían ser. Especialmente a medida que envejecemos. Algunos recuerdos siguen siendo muy vívidos y reales, y otros no tanto. Y con toda la programación y el control mental que nos han sido tristemente impuestos, otra vez nos guste o no, muchos no tienen ni idea de lo que les ha sido hecho. No solo toda esta vida presente, sino durante quién sabe cuántas vidas cada uno de nosotros hemos vivido, muerto y de regreso para hacerlo otra vez. Muy pocos recuerdan estas vidas pasadas vívidamente, y otros no, nada en absoluto. Se nos dice que entre las habilidades que Dios nos dio, una vez el conocimiento completo de esas vidas pasadas nos serán restaurados, junto con muchos de los otros dones innatos que hace mucho tiempo tal vez todos nosotros teníamos. La telepatía bien podría ser una de ellas, y aquí rinden muchas de las causas por las que algunos de nosotros ahora estamos completamente despiertos y conscientes. Y otra vez nuestras queridas y amadas ovejas, incluso nuestras propias familias, que todavía hasta el día de hoy nos miran como si acabamos de volar de una nave espacial y francamente no tienen idea de quiénes somos. Esa mirada en blanco de ustedes, nosotros hemos visto en sus caras tantas veces, es desgarrador pensar que antes de despertar los habíamos visto de una manera completamente diferente, por decirlo, y por supuesto, esto es una calle de doble sentido. Ahora ni siquiera reconocen a esta persona totalmente cambiada, se refiere a los despiertos, a sus familias, a los despiertos, que les dice cosas. No tienen ni la más remota idea sobre las situaciones que estamos experimentando ahora mucho y a diario, con todos los cambios que llegan a un ritmo cada vez más dramático, que nuevamente nos dicen que solo aumentarán aún más en las próximas semanas y meses. Esto no tiene nada que ver con el miedo, solo tiene que ver con ser plenamente consciente y tranquilo, y capaz de mirar todas las cosas con el máximo discernimiento y sentido que sea posible. Casi con un frío desapego, como muchos podrían decir, solo porque eso podría ser lo que se necesita para ver más allá del caos que bien podría estar viniendo hacia nosotros. Mucho de lo que todavía está sucediendo son de hecho las últimas escenas de la película que se ha estado proyectando durante lo que ahora deben ser años y años. Estos malvados y pervertidos planes en esta guerra espiritual no fueron maravillas de 5 minutos planeadas en un abrir y cerrar de ojos. Estos planes fueron fríamente calculados, que lamentablemente han quitado las vidas de tantos de nuestros seres queridos. Y otra razón más por la que para nosotros no hay nada más que esta bendición celestial, ahora plenamente manifestada y recibida, que va a cambiar cualquiera del status quo actual de nuestras vidas. Y para aquellos que quieren decir, solo piensas en ti mismo, nada podría estar más lejos de lo que nosotros pensamos. Pero déjenme asegurarles que no se sorprenda si después de la vida no se les diga eso en algún momento en el futuro. Sé que puede que no lo digan en serio, pero se lo dirán de todos modos. Este es un buen recuerdo que nunca deben olvidar. Fueron elegidos, son bendecidos y amados, y están aquí con un propósito. Puede que no conozcan totalmente los detalles precisos ahora mismo, pero lo sabrán muy pronto. Solo mantenga su corazón fuerte, su mente enfocada como pueda mantenerla. Posiblemente, y ahora más que nunca, sería el momento de pedir guía y ayuda divina si siente que la necesita. Nuestros yo superiores están con nosotros siempre, como lo están el Padre Creador y el Maestro Jesús. Ellos nos han
ellos nos han traído hasta aquí y no dejarán a ninguno de su ser amado, y no dejarán a ninguno de su amado rebaño solo y vagando por el desierto, así como el maestro Buda también carga a la oveja perdida. Ok, familia, ¿qué tal con todo lo que nos han hecho durante siglos y siglos, ¿no? Se está acabando, quedan semanas o meses, como dicen. Ok, bien, pues esto da ánimo, poco no, ganas de seguir adelante y con más fe. Permiso. Ay, perdón. Se me cayó la agüita. Pero bueno, ya lo bueno es que tengo aquí un Kleenex a la mano. Bueno, ahora sí. No fue nada más se me escurrió tantito agüita. Bueno, seguimos, familia. Veamos otra pregunta por acá. Jessica Belinda Álvarez Gomar dice: ¿qué harán con los deudores alimentarios que se salieron con la suya por años? Deudores alimentarios. Ok, te refieres a los señores que no cumplieron con sus pensiones que había que pagarle para sus hijos, que dejaron a su familia, los dejaron en la calle, ¿no? Van a tener que pagar, hermanita. Y de hecho no les va a llegar. A los hijos y a la mamá que fueron abandonados, si los dejaron en condiciones precarias, les va a llegar, por supuesto, la bendición. Y ¿sabes qué? Al desgraciado que dejó, o que también puede ser desgraciada, ¿no? Hay pocos casos, pero también hay ocasiones en que el hombre se quedaba a cargo de la familia, la mujer trabajaba, ¿no? Y también la mujer dijo: nos vemos, y los dejó. Pero todas estas personas no van a recibir nada. Las familias que abandonaron sí. Y qué mejor karma, y hasta venganza, ¿por qué no decirlo? Que vean cómo dejó a la familia mal y ahora están muchísimo mejor que esa persona, ¿no? Todo va a ser juzgado, nada se va a quedar fuera de su justeza. Muy bien, Jessy. Ok, dice Julia Irusta. Hola, Alex. Hola, ¿qué tal, Julia? Pregunta: ¿qué pasará con los gobernantes, diputados, senadores, intendentes de cada país? Gracias. Como les dije en un principio del video, Julia, muchas gracias, pero no serán ya necesarios sus servicios cuando entre el sistema cuántico, a tomar medidas acerca de la legalidad. Vale. Con todo el corazón, Leti. Gracias también. Luz Martínez pregunta: ¿el viernes pasado salió al aire? No, hermanita, no pude estar en el envío por causas técnicas, no pude, pero bueno, y de tiempo, chamba. No pude, pero aquí estoy con todo el corazón. Ok. Dice María Teresa Rincón Barreto: don Alex, que dice, gracias, es verdad, si usted está enterado, que si una persona tiene 2 o 3 casas, no le dejan sino una y las otras se las quitan? ¿Será cierto? Mira, hermanita, buena pregunta, y lo más probable es que, quién sabe. ¿Quién sabe? No te sé decir, mira, no se trata de un comunismo lo que va a entrar, se trata de que todos estén bien. Si esa persona tiene 2 o 3 casas, pero son para renta, y de eso vive y no tiene otra entrada de dinero, no se las van a quitar. De hecho, hasta con la bendición de Gesara Nesara, si la gente está a gusto ahí rentando donde renta esas casas, va a ayudar a pagar esas rentas. Hay programas, que no solamente hay de otros lados, otras más bendiciones por muchos programas que están por allí, en donde van a ayudar a pagar las rentas de las personas, o a tener una casa propia. No te la van a quitar, al contrario, pero si la estás rentando y a quien tú le rentas va a tener más oportunidades de hacerse de una casa propia, pues se van a quedar con sus casas. Ahora, si tu pregunta es que tengo una casa en la Riviera Francesa, tengo una casa en la Riviera Maya y tengo una casa en Nueva York, pues no necesitas mucho apoyo, ¿no? Si viene de dinero fraudulento, pues entonces sí que se ponga a rezar, porque sí las va a perder. Si fueron esas mal adquiridas por negocios chuecos, por lavado de dinero, todo lo que sabemos, sí les va a perder, definitivamente. Y va a perder incluso la libertad de esa persona, no solamente las casas, ¿vale? Entonces, ojo por ahí, a portarse bien. Ok, por acá vamos con otra pregunta. Ya se me volvió a bajar, Chihuahua. Bueno, ahorita el recupero rápido. Ay, sí me ayuda mucho más este mouse.
Por acá vamos a ver. ¿Qué por acá? JT pregunta, ¿esta es la fiesta que ya se cumplió los 1000 años? Pues es que no podría decir que... Yo no podría llamarle así, ¿no? Más bien es un que nos han tenido por lo menos pues 1000 años atontados. Nos han tenido 1000 años pensando que la vida es una cosa y otra no. De hecho son más de 1000 años. El Vaticano empezó la iglesia. De hecho, como tal, la iglesia católica comenzó hace 1700 años. Yo diría que desde allí se ocultaron un montonal de cosas. Yo no diría que es una guerra, más bien diría una fiesta, pero diría más bien que es un sometimiento, que ya está llegando a su fin. Hace rato también quería comentarles, vi una noticia ayer, que dice que el Vaticano está perdiendo dinero durísimo. Y esta noticia decía, venía de un medio más o menos masivo, no puedo decir el nombre por aquí, pero pues lo que decía es que prácticamente está pidiéndole a sus seguidores que por favor apoyen más, que donen más, que den más diezmo, más limosna. Híjole, de entrada pues acuérdense que ellos no pagan impuestos sobre esas limosnas. Y creo que se llama karma. Fue el mismo Papa el que estaba pidiendo, diciendo la cosa va muy mal. Por dos cuestiones. Una, realmente les quitaron las toneladas y toneladas de oro que tenían guardadas en los túneles abajo del Vaticano. Ya no cuentan con esas reservas, nada más van al día. Y hace como la semana pasada, por ahí dijo, no me acuerdo en qué país, alguien le preguntó al Papa, Francisco, pero creo que dijo Juan Pablo, no, Francisco, le dijeron, oye, pues, ¿qué onda con los pobres? Dice, pues, que abracen su pobreza. Yo le digo a Francisco en esa noticia, Francisco, Papa, abraza tu pobreza, porque te falta muy poquito para estar ahí, o en Guantánamo, o en las calles pidiendo limosna, y dile a Dios que te dé fuerzas para abrazar tu pobreza. Ahora se llama karma, ¿vale? Y ojalá no llegue ahí, ahora que vivas en las calles o en Guantánamo, no llegue alguien y te viole, como tus bola de zánganos que tienes trabajando allí contigo, que han hecho eso con los niños, ¿vale? Y no solamente en la iglesia católica, ojo, muchas, o en todas o en la mayoría, ha pasado. Y en familias, no solamente familias que son a lo mejor hasta ateas. Se va a acabar eso. De verdad, van a pagar muy caro los pedófilos todo este asunto. Perdón que hable serio, no enojado. Me disgusta mucho este asunto. Pero bueno, vamos a ver cosas más alegres, ¿no? Bueno, ok. Dice Ramón Montes Guadiana. Alex, buenas tardes. Oye, ¿los notarios también desaparecerán? ¿Y quién hará la escritura de las casas? No, mi hermano, curiosamente no, porque un notario no es tanto una cuestión legal, es alguien que da fe de que realmente existe. Hasta donde yo sé, van a ser necesarios los notarios, más no las cuestiones de jueces y todo ese asunto. Un notario es alguien que da fe que realmente se está avalando. Pero vamos a ir un poquito más allá. Si el QFS va a saber exactamente quién compró una casa, cuándo la compró y por cuánto dinero la compró, ¿no quedaría grabado en un sistema más poderoso que el que tenemos? ¿Sería necesario entonces que un notario diera fe o que el QFS diera fe? Hasta donde sabe entonces la respuesta que te digo, sí, pero si el QFS se hace cargo, ya no serían tampoco necesarios los notarios. Vale. Ok, Leonel dice, Alex, ¿qué opinas de desparasitarse para sanar el cuerpo? Híjole, mi hermano, es bueno, pero te voy a decir algo, es mucho mejor si lo haces de modo natural, no con pastillas. La pastilla es muy cómoda, te tomas una y ya estuvo, pero es muy fuerte para el cuerpo, para otros órganos los daña. Yo no sugeriría hacerlo, pero hay métodos. Mira, la piña tomada junto con un té de hoja de aguacate ayuda a desparasitar. Hay que comer también diario, en esos son 15 a 20 días para diario, piña diario, ese té de hoja de aguacate con
deja acordarme, jengibre, y si puedes comerte diario también un poquito de cebolla y un diente de ajo, en menos de 15 días, estamos hablando de una semanita, déjalos 2 semanas, no pasa nada. Con eso estás más que desparasitado, naturalmente. Todo lo que te acabo de decir son vermifugos, o sea, manda las bacterias y los parásitos para afuera del cuerpo. Y por medio de una pastillita que también lo hace con una sola noche, pero es muy agresiva para tu hígado, para los riñones. No es nada aconsejable, sinceramente. Ok, vámonos por acá con otra pregunta. Cristina Narváez dice: hola Alex, una pregunta. En Ecuador nos quitan la luz 10 horas al día y hay muchos incendios provocados. ¿Crees que tengan algo que ver con los arrestos masivos? Gracias por tu respuesta. No, hermanita, es el cabal todavía, que no han acabado de atraparlo. Hay limpieza. Eso sí, esos 10 horas al día se cree que son para limpieza. Sí están trabajando. Definitivamente ahí hasta donde sea en Ecuador están trabajando la alianza para atrapar a los maleantes del cabal que están por allí. Los incendios y todo esto pues son las patadas de ahogado. Son distractores que están haciendo. Pero sí está trabajando hasta donde es la alianza en Ecuador. Y en más partes. Ya vieron lo que en Estados Unidos cómo está. Ok. Hubo un informe que me llegó, me estoy acordando, antes de que le dé la siguiente pregunta, hubo un informe que me llegó interesante en privado. Saludos, ya sabe quién me lo pasó, saludos. Bendiciones, hermanita. Una persona muy cercana a esta persona que me dio el informe, muy cercana, en Estados Unidos tiene su cuenta bancaria, vive allá, y le llegó un depósito de $18,000. Esta persona pues, es honrada, honorable, no tocó ese dinero, fue al banco a preguntar: oiga, pasa esto, tengo un dinero depositado aquí que no es mío. El banco dijo: no, pues nosotros no se lo depositamos. Ha de haber sido un pago atrasado del Seguro Social, del servicio del Seguro Social. Bueno, fue esta persona a investigar al Seguro Social y le dijeron que no, que ellos no fueron. No tiene la menor idea de dónde le llegó ese dinero. Por lo mientras no lo va a tocar. Y hace bien. Por otro lado, esta misma persona dijo: ¿pero qué crees? No acaba allí. Otra persona me acaba de avisar que también en Estados Unidos recibió exactamente $18,000 y está en las mismas condiciones de la primera persona. No sabe ni de dónde está llegando. Le digo: mira, hay de dos sopas. Posiblemente estamos hablando que ya inició muy por abajo del agua una bendición de Nesara Gesara. Es probable. Pero también es probable que el cabal está tratando de esconder dinero para lavarlo. Diles que no lo toquen. Mucho cuidado. Ojo. Hasta que no se dé nuevo aviso, yo no haría uso de ese dinero. Puede ser 4. Una trampa para lavar dinero del cabal y luego sacarlo otra vez, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Entonces, ojalá que sí sea una bendición de Nesara Gesara y no una trampa, ¿no? Para lavar dinero del cabal. Pero bueno, o sea que puede ser buenas noticias. Por acá vamos a leer otra pregunta. Mónica Oviedo: ¿sabe si Ecuador tiene intención de unirse a los BRICS? Perdón, hasta donde sé, sí, Mónica. Ya lo veremos en la cumbre de los BRICS. Si mandan a algún participante o al presidente a la cumbre de los BRICS, seguramente sí tiene intenciones, pero lo sabremos hasta octubre. Vale. Creo que es 20 y tantos de octubre la cumbre BRICS. Allá en Rusia creo va a ser, ¿no? ¿Qué dice? Espérame. Gladys Jaramillo, perdón, no puedo contestar a tu pregunta, hermanita. Si eres seguidora, checa los videos de hace un año para acá, ahí te puedes informar de tu pregunta que me estás haciendo. Gracias. Joaquín Moreno, gracias, mi hermano. Y la corbata está ahí atrás. No, ya les dije al principio del programa, mi hermanito. Lo que pasa es que no llegaste al principio y no es que no haya chance de ponérmela. No me acomodé hoy con lo que traía puesto, pero bueno, ahí está y está presente. ¿Vale? Juan Restrepo dice: hermano Alex, ¿todo se dará junto? No, de hecho, cuando entre Gesara Nesara es muy altamente probable que no entre en todos los países al mismo tiempo. Se cree que no van a tardar uno y otro país en entrar cuando se dé el primer país. Todas las demás bendiciones, medbeds y todo este asunto no va a ir entrando al mismo tiempo, mi hermano. ¿Vale?
por cuestiones de administración de la alianza, hasta donde sé, no. Pero va a entrar, sí. Ok. Antonio Maldonado dice: Alex, la verdad, si gana el Güero de las Trompetas, nos chupamos los pobres. ¿Qué? Nos chupamos los pobres. Lean por favor Maga 2025. Depende quién le imprimió, Antonio. Si es alguien del Cabal que imprimió ese libro, pues sí. No, Antonio, perdón, estás totalmente equivocado, mi hermano. Hasta donde yo sé, es que es explicarte largo. Mira, aquí ya más bien es cuestión de fe. Si tú crees que el Güero de las Trompetas hace el mal, pues síguelo creyendo, mi hermano. Si crees que hace el bien y que está con César de Sara, es correcto. Nada más te puedo decir eso porque es muy largo de avisarte. Pero bueno, cada quien es libre de creer lo que quiera. Pero tú tienes tu creencia, yo tengo la mía, muy respetables ambas, ¿no? Ok. ¿En qué consistirá el Gran Flash Solar, Leonel? También hijo, tengo un en vivo, mi hermanito, si lo buscas en la lista de los en vivos que tengo en el canal, hablo uno que precisamente tendrá como 8 meses, 6, 7 meses que hablo del Gran Flash Solar. Chécalo, y por ahí hay videos también. Está muy interesante y es muy largo de contar, pero es algo que es parte del evento y no precisamente de esta tierra, ¿ok? Andrea dice: hola hermano Alex, los hermanos galácticos serán visibles, podremos interactuar con ellos, gracias, bendiciones. Hasta donde yo sé, hermanita, sí, pero no lo iban a hacer hasta que no hayan terminado todos los conflictos y las guerras aquí en el mundo, cuando no los vean con miedo, cuando el ser humano esté preparado. Ya había varias fechas preparadas para que entraran, pero no se cumplió, no avanzó el ser humano. Hay religiones que piensan que son del demonio. ¿Cómo carajos van a bajar y a interactuar con uno cuando creen que son el demonio? O sea, perdóname, pero esa estupidez, esa tamaña estupidez, nada más los tienen embobados sus pastores, sus dirigentes. Si supieran que son puro amor, pero bueno. Sí, mi hermanita, entonces, pero cuando esté preparado el mundo. Ok. Gracias, Olguita, también para ti. Dice William Cervantes: hermano, esas fuerzas espaciales vienen, especiales, vienen a Colombia para limpiar este país. Sí, en todos. Va a haber una alianza militar global que va a estar limpiando. O sea que si tu presidente Petro ha hecho las cosas bien, qué bueno. Pero si las ha hecho mal, va a pagar. Y no solamente el presidente, todo su Congreso y todos los corruptos en todos los países. Hay más de 500,000 de actas levantadas a nivel mundial con acusaciones reales de gente que la debe. Y la van a pagar. Ok. Jorge Cordoña: ¿qué función cumple Elon Musk? Hasta los últimos detalles, mi hermano Jorge, yo sabía que es uno de los brazos derechos del Güero de las Trompetas. Y va a ser el director general de las fuerzas espaciales, no especiales, fuerzas espaciales de Estados Unidos. ¿Ok? No sé si le van a dar otro cargo, pero hasta el momento iba así la cosa. Marcelo Ciricio 369 dice: vamos arriba, Alex, ya queda menos que al comienzo. Claro, hace menos que hace 40, 60 años. Y más trabajo que en el comienzo. Muy cierto. Más chamba y va a haber más trabajo. Ahora que vengan los cambios, va a haber más chamba. 28, 25, 8. Van 4 años diciendo que la siguiente semana ya les llegará la bendición. El único objetivo es este canal. Pues no. Yo no doy fechas. 25-8, yo no doy fechas. Y si me sigues, sabes precisamente que yo no doy fechas. Yo no estoy diciendo que la siguiente y la siguiente. Yo les he leído y comentado cosas que me van llegando. Y siempre les digo, tómenlo con pinzas. Yo a nadie le he asegurado que la siguiente semana, y que la siguiente semana, que la siguiente semana. No, hay muchos que sí. El único objetivo de este canal, creo que se quedó tu comentario 25-8, algo más ibas a comentar, déjame ver, dice, a ver, voy a ver, van 4 años diciendo, es que, perdón, lo que le leí como de burla, pero creo que pensé que te estabas burlando de lo que te está diciendo, pero bueno, vamos a leerlo por otro lado, vamos a creer que estabas escribiendo bien las cosas. El único objetivo es este canal. Ay, perdón, no, disculpa, mi hermanito, ya te entendí, que el único canal objetivo es este. Una disculpa, pensé que es que no sabes, ya me tienes la copeta de los haters, que se la pasan quejando, y les consta, aquí en vivo ha tenido que bloquear a varios, y lo ha hecho en tiempo real. Y
No, al contrario, gracias, mi hermano. Estaba yo tomándolo todo al revés. Una disculpa de tu servidor con todo corazón, discúlpame, no pensé que me estabas diciendo en buena onda. Pero bueno, así aprendo yo también de ustedes. Por eso es que les digo que yo también aprendo de ustedes. Ustedes hacen el canal más que yo, hacen más los en vivos más que yo. Pero juntos lo hacemos y aprendo también, como ahorita me dieron una cachetada con guante blanco y tuve que darle, dije, no, hay algo que no me suena, creo que no es burla, creo que estoy medio güey. Entonces voy a leer otra vez. Y sí, lo comprobé, 25.8, discúlpame, sí estoy medio güey. Ok. Bueno. Ok, vámonos con otra pregunta. Dice... no. Julia Irusta, no me la brinqué, ya la contesté, hermanita. Y por favor, téngame paciencia, es que voy despacito, no puedo leerlas todas. Ya contesté tu pregunta, hermanita, con todo el corazón. Ok, por acá vamos a ver. Ya les dije que sus comentarios, los que puedo pescar rápido y los que no, pues los leo en la noche. Y si no, pues métanse al canal de Telegram, ahí platicamos, podemos estar más, puedo extenderme más, hablar de más cosas que aquí que en esta plataforma que tiene censura, todavía, ya no le queda mucho a la censura. Supieron que el mero CEO de YouTube le dio cáncer y se fue, y por ahí creo que hubo otra con arresto o algo así, una de dos, o a la vicepresidenta la arrestaron. Ahora quien está a cargo, creo sin afirmar nada, que ya no está a cargo del cabal esta plataforma. Pero sí hay muchas cosas que no puedo no decir porque arruina los planes de la alianza. Esperemos que sea así. Vale. Y bueno, continuamos por acá con otra preguntita. Ya nos vamos, familia. Además creo que voy a leer un par ya. Juan Manuel, está un poquito larga tu pregunta, Juan Manuel Yipanque, algo así. Es parecida a una pregunta que contesté, y sí, los incendios son del cabal, y efectivamente, mi hermanito, no hay incendios provocados tan fuertes como han estado viendo. Igualmente, muchas bendiciones, Benito. Ok. Ok, dice Benito, este es importante que lea este comentario. Disculpe por mis preguntas, nada más que lo leí de churro, porque no tiene signo de interrogación tu pregunta, Benito, pero bueno, voy a leer. Dice, Dios lo bendiga. Igualmente, bendiciones para ti, Benito. Yo dejé las criptomonedas a un lado. Mis amigos de Bitcoin me dicen que jamás va a caer. Eso es muy bueno. Qué bromistas son tus amigos, me cae de madre. Dice, qué bueno, yo dejé eso a un lado. ¿Sabes qué, Benito? Es como ir a una reunión con cuates y que te digan los cabrones, oye, güey, tú sigue chupando, tú sigue entrándole al vino. Aquí como en México chupando es entrar al alcohol. No te vas a morir, no te va a pasar nada, tú sigue chupando. Qué bueno que te hiciste esos cuates, me cae de madre. Perdón, pues todo bueno. Felicidades, mi hermano. Ya no pongas en riesgo tu dinero. Te felicito por esa decisión. Vale. Hasta nuevo aviso. Posiblemente, probablemente, XRP, XLM o Stellar, pero no estoy diciéndole a nadie que ahorita compre nada. No. Yo no le sugiero a nadie invertir en nada, y menos en criptomonedas. Aunque ya estuvieran en patrón oro, yo no le sugeriría a nadie ahorita que se aviente a comprar nada. Van a ser meramente para transferencias, para que sean legales, para que las pueda leer el QFS, que sean respaldadas en patrón oro. Ok, pues bueno. Ok, la última y nos vamos. Dice Claudia Lilo, ¿se podrá crear academias de artes y oficios? De hecho será lo principal, hermanita. Cuando vengan todos estos cambios el enfoque va a ser muy directo en las artes, oficios, deportes y todo esto. Algo que engrandezca al ser humano y no que lo someta y lo hunda más, como ya estamos. De eso se trata. Ok, Eduardo, la última pregunta, más bien la cansé de ver aquí abajo. Eduardo dice, ¿cuándo empieza el QFS? Pues hay nociones de que ya comenzó hace un par de años, no al 100, pero se cree que ya está al 100%. Por ahí fuentes me han dicho que están al 100% ya, pero empezando a haber actividades. Vale. Sin fecha, si hubiera una fecha que te dijera, porque ya pasó. Esto ya pasó. El QFS, hasta donde yo sé, ya está activo al 100%. Entonces, poco a poco va a ir activando ciertas circunstancias. Ya está vigilado el dinero desde hace mucho tiempo por el QFS. Bueno, familia, nada más quiero agradecerles mucho, pues, de todo corazón, por su tiempo, por su bendición y porque ustedes hacen este programa junto con su servidor. Todavía tengo, para quien quiera sanar fuertemente su corazón, dar un avance a quinta dimensión bien grande, rápido y fuerte, les ofrezco, tengo espacio todavía
para la ceremonia de Abuelita Sagrada que se va a llevar a cabo el 5 de octubre acá en Ciudad de México, en una zona boscosa muy bonita y muy bien, con una vibración muy alta, muy linda, allá en el Cerro de la Jusco, la montaña de la Jusco. Hay lugares todavía. De verdad es una sanación, literalmente, familia, fuera de este mundo, así como lo oyen. Cambia vidas cuando uno quiere cambiarla, cuando tiene ganas de cambiarla. Ahí está. Tenemos también, este es el 5 de octubre. El 12 de octubre, el domingo, antes de esto, el 29 este próximo domingo, 29 de septiembre, tengo todavía lugares para ceremonia de sanación vía Zoom. Una sanación en donde yo les ayudo a conectar con sus seres de luz y a curarse de lo que tengan que curarse emocional, física y energéticamente. Yo los acompaño y les digo cómo. Ese es mi trabajo, de conectar con ellos. No soy yo el que sana. El trabajo lo hacen Dios, sus seres de luz y ustedes. Nada más. Vale, hay lugares todavía. Ya después les dije lo de la Abuelita Sagrada y nos vamos al 12 de octubre, que se festeja en España. Aquí ya no. Aquí era una estupidez festejar el 12 de octubre, que le llamábamos el Día de la Raza, que era el día del genocidio mayor mundial que ha existido en toda la época de historia de la humanidad. Perdón, hermanos españoles, ustedes no fueron, pero sus ancestros sí. Entonces, y no vengo cargando eso, ya me vale mal, sinceramente. Pero no se festeja, ustedes sí festejenlo, que fue el día que ganaron esa batalla. Pero bueno, el punto es que el 12 de octubre tenemos ceremonia con el abuelo Cacao en Ciudad de México también, para los que viven aquí en México o están cerca, muy cerca del Metro Villa de Cortés. En un saloncito de yoga ahí va a ser ceremonia con el abuelito Cacao. Es más información por Telegram o escríbanme aquí en las redes sociales, mándenme un correo y adelante. Familia, pues no me queda más que agradecer nuevamente por su tiempo. A rato leo lo que me faltó de sus comentarios, de todos los comentarios y las preguntas que me faltaron. Por cierto, si están en Telegram, en el canal de Telegram de Conciencia en Amor Sagrado, ahí les puedo contestar las preguntas que no me dio tiempo por el momento hacerlas. Gracias con todo el corazón, familia. Nos estamos viendo pronto con todo, la vibración del mundo, las energías también fuertes. Respiren mucha agua, alimentación ligera y aquí no hay mucho sol hoy. En estos días hay un huracán en las costas de México. Está tapado, está todo nublado. Pero bueno, no importa. Si pueden salir al sol, tomen solecito, meditación. Es lo que ayuda solamente con estos cambios que están generando las energías fuertes a nuestro ADN, que es para bien. Nada más con eso. Muchas bendiciones, familia. Nos amo de todo corazón. Gracias. Ajo.